Ya está, le damos un aplauso para que se anime. Pues creo que... Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Alfonso, Candela, Laura, por organizar este encuentro. Siento por los que están de pie, espero que si se cansan encuentren un lugar donde acomodarse o que alguien les acoja en las rodillas o en su regazo y pasemos 1 hora o 45 minutos o hasta que me cortes reflexionando sobre un tema que me han pedido y que de alguna manera hemos derivado un poquillo, ¿verdad? Me pidieron reflexionar con ocasión de haber elegido unas cuantas palabras clave para estas sesiones de formación. Me encargaron la palabra consolar. Y yo les propuse, ¿me permitís derivarla hacia el tema del acompañamiento en un tipo de sufrimiento que es el que producen las pérdidas en el duelo? Y así lo hicieron, me lo han permitido. Y con mucho gusto voy a reflexionar sobre este tema, también intentando responder a esa interpelación que estaba entre las motivaciones de este año en la formación, ¿verdad? Leyendo el documento de Benedicto XVI, hay una expresión muy bonita, me parece que es en el número 31, que dice que es necesaria que los agentes sociales, las personas que acompañan a otras en situación de exclusión y marginación, hagan también o cultiven la formación del corazón. Creo que uno de los espacios privilegiados o de los temas clave que deberíamos reflexionar para cultivar la formación del corazón es qué le pasa al corazón cuando se le rompen los vínculos, cuando se le rompen los lazos del querer. Así es que con esta justificación vamos a desarrollar el tema del duelo y del acompañamiento en el duelo, siguiendo más o menos este esquema durante un tiempo y después preguntamos. Me sitúo en una posición que es un poco ambigua. Me imagino que entre los presentes hay, seguramente, agentes sociales de Cáritas en diferentes programas y servicios. Hay personas del Teléfono de la Esperanza, unas cuantas, que atienden a personas el duelo. Hay alguno que ha hecho un posgrado en duelo con nosotros y es experto. Hay algún psiquiatra. Hay otras personas que estarán en duelo en este momento, como yo, que perdí a mi madre hace 3 meses, y algunos otros que a lo mejor han perdido a un hijo. Quiero decir que me sitúo de una manera un poco extraña porque no os he preguntado y es probable que entre nosotros haya de todo. Expertos en intervención, interesados en el acompañamiento y otros que estén en este momento elaborando los propios duelos. Voy a seguir un esquema que espero que nos sirva de alguna manera un poco a todos. Después de una breve introducción, que es el duelo, cómo se manifiesta. Aunque parezca un poco académico, voy a describir distintos tipos de duelo, porque me parece que es un modo de entrar en qué nos pasa cuando perdemos algo o a alguien, cómo se elabora sanamente el duelo, que es un modo de sugerir también tareas o estrategias de acompañamiento. Y si me da tiempo, si no me cortas antes, pues me pararé un poquito en el duelo anticipado o anticipatorio para describir algunos síndromes que se producen cuando acompañamos a un ser querido en el proceso de morir y si no muere de repente hay una fase previa, duelo anticipatorio, describiré algunos síndromes y algunas expresiones que utilizamos con las que yo creo que a veces, en vez de consolar, quitamos el suelo. Consolar. No sé, a mí me da por jugar con la palabra y yo creo que consolar es ofrecer un suelo donde apoyarse. Y lo contrario a consuelo es sin suelo. Y sin suelo uno está desolado. Y desolado, sin suelo, se cae y se hunde. Así es que consolar debe ser ofrecerse a sí mismo como un lugar donde apoyarse, como nos apoyamos en el suelo. A veces intentando consolar no lo conseguimos, sino que más bien caemos en los tópicos, en las frases hechas, y me gustaría describir algunas para desaprender, a lo mejor, en el proceso de acompañamiento a otras personas que están en duelo. Pues vamos allá con este tema nuestro de esta tarde. Yo creo que todos sabemos, y es de perogrullo decir que perder duele. Perder duele. Perder lo que sea. A veces perdemos una función del cuerpo, perdemos un rol, perdemos un lugar donde vivíamos, los inmigrantes, o los que nos cambiamos de sitio porque nos casamos con alguien que vive en otra ciudad y tenemos que dejar la nuestra. Perder un ser querido es un fenómeno complejo, puede convertirse en una situación complicada, duelo complicado, y vale la pena describirlo. Poéticamente podríamos decir que es la otra cara del amor, pero seguramente que algunos de los expertos ya aquí, el duelo es la otra cara del amor, pero algunos de los expertos aquí presentes me podrían decir, José Carlos, corrígete y sé un poco más prudente, un poco más preciso, y habría que decir, el duelo es más que el precio del amor o la otra cara del amor,
es el precio que pagamos por entablar vínculos significativos. A ver, ¿qué he dicho? El duelo es el precio que pagamos por entablar vínculos significativos cuando estos vínculos se rompen, la teoría del vínculo. Yo te quiero, si el vínculo se rompe, me duele, ¿no? Y si se rompe porque me voy yo, pues te duele. Es imposible querer entablar vínculos y que no nos duela. Duelo viene de dolus, dolerse, a diferencia de luto. El luto sería la expresión externa del duelo, del dolor del corazón, ¿no? Yo creo que el duelo tiene también poder de humanizarnos. Si lo elaboramos sanamente, me parece que es una especie de bofetada que la vida nos da y nos dice quién te habías creído que eras. ¿Te creerías que la presencia de esta persona a la que amas era eterna? Pues no, se rompe y tiene poder de ayudarnos a ser más humildes y quizás también más comprensivos ante el sufrimiento de los demás. Me voy a parar en el duelo por la pérdida de un ser querido porque me parece que es paradigmático. Pero es paradigmático de los otros duelos. Pero no quiero pasar de largo porque interesa mucho a Cáritas y a los agentes de Cáritas saber que hablamos de duelo cuando en todas las situaciones en las que perdemos, ¿no? Y pierde un inmigrante el país. De hecho, se habla de los 7 duelos del inmigrante, ¿no? Algunos pierden la vivienda porque les echan, pierden el trabajo. Y todo esto, además de una situación social, económica, familiar, es también, en la cabeza, en el corazón y en las conductas, es también un proceso de dolor, que hay que elaborarlo y lo elaboramos o sanamente o patológicamente o de manera complicada. Y lo vamos, por tanto, a describir. En cuanto a la migración, que enseguida me paro ya en las personas, se habla, como decía, de los 7 duelos del inmigrante. No sé a quién se le ha ocurrido, no recuerdo quién es el autor, pero es una entrada interesante para comprender los procesos migratorios. ¿Qué le pasa al inmigrante? Que no tiene trabajo, que no tiene dónde dormir. Bueno, le pasan muchas cosas. Que ha perdido la familia, con frecuencia los amigos, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus, el grupo étnico, ¿no? y que es más vulnerable que en su propio país donde experimentaba más seguridad. Quiero decir que también la palabra duelo se aplica a otras situaciones. Estamos, además de la pérdida de un ser querido, estamos en un momento social, cultural, en el que yo creo que conviven 2 tendencias un poco contradictorias y a la vez simultáneas. Por un lado, asistimos todavía a la tendencia a negar este tema. Ahora es más difícil encontrar un cortejo fúnebre por la calle que cuando yo era pequeño, ¿no? Ahora es más difícil morir en casa y que la muerte sea doméstica que cuando yo era pequeño. Todavía se sigue produciendo y hay tendencias a reforzar la muerte en casa, ¿no? Ahora hemos retirado más la muerte. Hasta hemos inventado unos tagnatopractas. ¿Sabéis lo que son? Tagnatopractas. Los expertos de las funerarias en maquillar el cadáver, que ya prácticamente todas las funerarias, muy americano, pero ya es español, ya es una costumbre española, que ha aterrizado en nuestra cultura, que nos preguntan cada vez más, a alguno de los profesionales, ¿le gusta así? Fijaos la pregunta, ¿le parece bien así? ¿Le gusta así o le cambio un poco el peinado o le doy un poco más de color? Estas cosas ya forman parte de prácticas habituales que pueden tener su importancia en los lugares donde nacieron, aparte de Estados Unidos, nacieron, por ejemplo, para ayudar a las personas que pierden a seres queridos fruto de procesos de mucha violencia, pues a la reconstrucción del cadáver y que sea visible y que no sea tan traumático, ¿verdad? La reconstrucción, de ahí viene la tagnatopraxia, ¿no? Que consiste en presentar el cadáver de manera más visible, pero que puede contribuir como dinamismo también a la negación de la muerte. Parece que el muerto está dormido en vez de muerto, y todos los muertos tienen color a cera, y si estamos mucho, pues huelen a muerto, ¿no? A la vez que esta tendencia a la negación de la muerte y del duelo, estamos asistiendo a una nueva ola cultural, que ya no niega tanto la muerte. Indicadores de esto y el duelo. Indicadores de esto es que en los últimos 15-20 años han surgido en España 20 centros especializados de intervención en duelo. 21, uno con ruedas, está aparcado a la puerta de la catedral. Es con el que he venido junto con 3 compañeros para promover también la conciencia de que hay centros especializados en intervención en duelo. Se llaman centros de escucha. Aquí habéis hecho trabajo también en el ámbito educativo, ¿verdad? Y cursos sobre la escucha activa y otros que bautizasteis del descenso al pozo. Estamos en un momento histórico bonito también contra la tendencia a la negación, que es el desarrollo de los cuidados paliativos en España. Quien sea del ámbito sanitario sabe que estamos mucho mejor que hace 10 años en esa filosofía de atención al final de la vida que ya no pretende curar a toda costa a una persona, sino cuidar a quien se está muriendo. A ver, ¿qué he dicho? Ya no pretende
curar a toda costa a una persona, sino cuidarla mientras aceptamos que se está muriendo. Ya no negamos, sino aceptamos, y solo cuando aceptamos caben estos cuidados paliativos, paliar los síntomas, en vez de conjugar el verbo curar a toda costa. Estos son indicadores de humanización y de tendencia contracultural en relación a la cultura de la negación. Vámonos allá porque este tema probablemente ni en Cáritas ni en otros contextos se habría tratado hace 15 años. La literatura que existe sobre el tema es más bien reciente, o al menos la mayor parte. En los últimos 10 años seguro que se ha escrito tanto sobre duelo como en los 100 anteriores, o quizás más. Esto es un indicador de humanización. Habíamos desocializado el duelo, a ver si yo me explico. Lo habíamos relegado a la vivencia íntima y personal, allá tú que has perdido a no sé quién. Había una solidaridad, creciente, muy marcada, que es muy puntual, que es el momento del funeral. De los ritos fúnebres, en España son los únicos ritos, y en Europa, me parece que entera, los únicos ritos que aumentan en participación. Porque ¿cómo no voy a ir al entierro si me pilla cerca en todo caso? Con el AVE, con el tren, ¿verdad? Me pilla cerca y puedo. Pero esta solidaridad tiene una punta muy alta y dura muy poquito, y después ya elaboramos de manera más privatizada y sola el proceso del duelo. Antes nos acompañábamos más en el ámbito rural, ¿no? En estos últimos años estamos teniendo la suerte de que este tema está siendo objeto de estudio, de profundización, de investigación, y lo describimos fundamentalmente. Esta pregunta, mira que es ridícula, ¿verdad? Estoy yo preguntando, ¿qué es el duelo? Pues anda que no lo sabemos todos. ¿Qué es el duelo? Bueno, pero yo quiero responder con esta palabra. El duelo es un proceso. Es un proceso. Vamos a centrarnos ya en el duelo. El duelo es un proceso. Es un proceso de adaptación al dolor que produce una pérdida, cualquiera que sea. Perder duele y hay que adaptarse a la nueva situación. Yo tenía madre, no tengo, me tengo que adaptar. Y esto es un proceso. Y cuando yo era pequeño, dejadme que haga algo de nostalgia, había conciencia de proceso también en la expresión externa. Mi madre se vistió de luto no sé cuánto tiempo cuando se le murió un hijo, y menos tiempo cuando se le murió su abuelo, y no sé cuánto tiempo cuando se le murió su pareja, su marido. Y después de estar no sé cuánto tiempo vestida, que era diferente según el vínculo, la naturaleza del vínculo, después se vistió de alivio luto, que lo estáis diciendo algunas y algunos de vosotros, ¿verdad? Alivio luto. Y esta conciencia de luto y alivio luto, yo creo que eran indicadores sociales, impuestos quizás por la cultura, o vividos a lo mejor así, de conciencia de proceso y de diversidad del dolor según la naturaleza del vínculo que se tenía con la persona querida. La pérdida de un ser querido provoca de todo. Provoca alteración en el sueño, provoca de todo. Provoca pensamientos asociados a la pérdida y al ser querido, provoca sentimientos asociados a la pérdida y provoca conductas concretas y asociados directamente al dolor que produce la pérdida. He dicho pensamientos, sentimientos y conductas. Diríamos, el duelo es un golpe que produce un tipo de dolor, que podríamos decir dolor total en la persona. Nos afecta a todas las dimensiones de la persona y reclama lo que la literatura cada vez más habla, y los expertos de intervención refieren con estas expresiones. La necesidad de elaborar el duelo o de hacer el trabajo del duelo, o en su caso acompañar en el proceso de elaboración del duelo. Creo que son expresiones saludables porque nos reclaman el concepto de proceso y nos reclaman que hay unas cuantas tareas que hacer. No es solo esperar pasivamente a que pase el tiempo, sino disponerse activamente a trabajar. El trabajo es un trabajo. El trabajo del duelo, las tareas del duelo que referiremos a continuación. Si estuviéramos en la universidad, no lo estamos, pero al menos quiero citarlo, exploraríamos que en este momento ya contamos con diferentes modelos interpretativos del fenómeno del duelo. Y eso es interesante. Es interesante que ya se estudien de manera diferenciada y algunos insistan más en unas cosas que en otras. Hay modelos más psicoanalíticos, Melanie Klein, Freud, ¿no? Hay más modelos más psicosociales, Lindemann, Tizón, Kubler-Ross.
yo creo que decirlo durante 30 segundos vale la pena para decir que estamos en un momento en que se está profundizando y hay ya diferentes corrientes, ¿verdad? Modelos más cognitivos, como el de las tareas de William Borden, que referiré después, otros modelos más socioculturales, el de Boblin y Meyer. He citado los nombres de algunas de las personas más famosas en el mundo en el estudio del duelo. En España hay algunos también. Hay Alba Pallás en Cataluña, hay un tal Jorge Tizón en Cataluña que ha escrito algún tocho sobre el duelo, que ha estudiado una cosa muy interesante para el entorno de Cáritas, que es, yo creo que la sigue estudiando, los posibles vínculos existentes entre duelo y exclusión social. A ver si yo me explico. A ver, ¿qué he dicho? Vínculos entre duelo y exclusión social. Uno encuentra a uno por la calle, a un transeúnte, a uno que por la calle, entre comillas, que vive debajo de un puente, utilícese solo, entiéndase como metáfora, además de literalmente. ¿Qué le pasa a este hombre? Que no tiene casa. Bueno, ¿pero qué le pasa a este hombre? Que no tiene dinero para comprarse casa, probablemente no tiene trabajo. ¿Pero qué le pasa a este hombre o a esta mujer? Y si escarbamos, es fácil que en no sé qué porcentaje de personas que se encuentran en situación de exclusión y marginación y necesitan hasta ayuda para comer, es posible que escarbando, yendo hacia atrás, nos encontremos también experiencias de duelo no elaborado. Pongo un ejemplo que me encontré una vez en Cáritas, en acogida de Cáritas diocesana en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, o sí que me acuerdo. Era Cáritas Ciudad Real, en un centro de acogida. A ver, había un centro para enfermos de SIDA en fase avanzada hace unos años. Había una chica joven que tenía pintas de haber sido guapísima y ahora ya estaba con los dientes muy deteriorados, estaba en su fase final, había consumido droga y dientes deteriorados están asociados y se consume mucho tiempo, ¿verdad? Esta mujer yo me la encontré acogida porque no tenía dónde caerse muerta, ¿vale? Necesitaba ayuda para todo, para morirse bajo un techo. Escuchándola un poquillo, ¿qué le había pasado a esta mujer? Pues que le abandonó su marido y abandonándole su marido encontró el consuelo de la droga muy próximamente y la droga le llevó al SIDA y el SIDA le llevó al deterioro de otros dinamismos y del trabajo y después a no tener casa, ¿verdad? ¿Y por qué le abandonó su marido? Un chico joven, porque ella también era joven. Pues porque empezaron a acusarse recíprocamente de la muerte súbita del único bebé que habían tenido. Fijaos, en el origen, no sé si se puede escarbar más y aún saldrían más cosas, ¿verdad? Pero una de las causas de los factores desencadenantes o reforzadores de la vulnerabilidad a la exclusión y la marginación estaba un duelo no elaborado. Muerte súbita de un niño, que es un cacharrazo, ¿verdad? Para los papás. Te lo encuentras muerto y no has hecho nada, ¿no? En todo caso te sientes muy culpable, irracionalmente te sientes muy culpable. En la pareja fácilmente se desencadenan dinamismos de acusación y también puede romperse el vínculo del matrimonio si no se entienden por exceso de bronca de uno al otro, ¿verdad? Yo me lo encuentro en una situación de exclusión e marginación, en el origen un duelo no elaborado de manera saludable. Por eso también hay estudiosos que asocian este vínculo, y creo que en este sentido Cáritas y las instituciones que nos dedicamos a la exclusión social estamos haciendo un buen camino de sensibilización, de formación del corazón también en este tema, porque afecta a todas las dimensiones de la persona y nos hace más vulnerables hasta para poder terminar en la calle, ¿verdad? Hemos descrito hasta ahora el duelo como como un proceso de adaptación al dolor que produce la pérdida. Y ya tenemos diferentes tendencias de estudio. Vamos a describir diferentes modalidades como el duelo cursa o diferentes tipos de duelo. Si acudiéramos a la literatura psiquiátrica no terminaríamos nunca con una clasificación, porque la literatura psiquiátrica es mucho más rica. Si acudiéramos a la literatura médica probablemente nos dirían duelo normal y duelo complicado y duelo patológico y se acabó. Yo me voy a posicionar en una situación cómoda para describir unas cuantas situaciones que me permiten también arrojar algunas propuestas para el acompañamiento. Así es que vamos a hablar del duelo normal, del duelo anticipatorio, del duelo ambiguo, del duelo imposible, quizás ahí también, del duelo complicado. Se puede complicar de muchas maneras, se puede retardar, se puede cronificar, se puede enmascarar, puede ser duelo indecible, y del duelo patológico. Brevemente los voy a describir con la intención de explorar también qué nos puede pasar y qué nos pasa a los seres humanos cuando perdemos y proponer algunas pistas para el acompañamiento. Efectivamente, si perdemos a un ser querido de manera anunciada,
no todos los seres queridos los perdemos de manera anunciada, ¿verdad? Yo perdí a un hermano porque se ahogó mientras se bañaba. Nadie sabía que le iba a suceder eso. No hay duelo anticipado. He perdido a mi madre después de una semana que me llamaron, estaba yo aterrizando en Chile, ven que tu madre está muy... Y ya vi que se moría y tuve, además del proceso de deterioro propio del envejecimiento, tuve también esa semana especialmente adaptativa para mí a lo que todavía no se había producido, pero me ayudó a adaptarme a lo que se estaba produciendo, que era la pérdida. Estoy hablando del duelo anticipado. Es el dolor que se produce antes de la pérdida y que cumple una función adaptativa. ¿Quién vive el duelo anticipado? Todas las personas, no hay que etiquetar a algunos, está en duelo anticipatorio. Yo diría, todas las personas que no pierdan a su ser querido de repente. ¿Lo expresarán? ¿No lo expresarán? Algunas personas lo expresan. Expresan lo que piensan, lo que sienten, sus conductas se alteran. Por ejemplo, podemos ir a un hospital o a una residencia o en casa y encontrarnos a alguien que está perdiendo a un ser querido por un proceso de enfermedad, ¿no? Y a lo mejor tiene el coraje de decirnos, estoy pensando dónde enterrarle cuando se muera. He dicho, a lo mejor tiene él coraje de decirnos, porque probablemente si nos lo dice, mientras lo dice está sintiendo vergüenza y quizás también culpa, porque parece que al pensar ya en qué hará cuando se muera, parece, aunque sea irracional, que le está matando en la cabeza o en el corazón. El colmo sería que se encontrara algún visitador, algún ayudante, algún familiar, algún amigo que le dijera, pero hombre, no pienses en eso todavía, cuando aquí estamos diciendo que es normal y que forma parte del proceso y que el duelo anticipado cumple una función adaptativa. Si me dejáis volver a la metáfora o al lenguaje poético, si el duelo es el precio que tenemos que pagar por el vínculo o por el amor, tenemos que pagar un precio. Cuando perdemos, pues antes de perder ya podemos empezar a pagar la factura y de alguna manera la factura puede bajar y por eso digo que cumple una función adaptativa si pagamos algo antes de que la persona fallezca biológicamente, porque biográficamente ya vaya falleciendo en el proceso de enfermar y de morir, ¿verdad? Hay un tipo de duelo dentro del anticipado que es ambiguo. Se produce, por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido después de una larga enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Imaginaos que, me pongo a mí como ejemplo, imaginaos que mi madre hubiera tenido un proceso largo de Alzheimer y que al final de su vida ya no supiera ni que yo soy su hijo. Estaría viva, pero en buena medida en mi corazón ya estaba, porque ya no era ni sombra de lo que fue, con lo que en lo que significaba para mí, en mi corazón en buena medida ya habría muerto, pero estaba biológicamente viva, pero biográficamente no del todo, con lo cual cuando se para el corazón, pues la situación es ambigua. Por un lado he perdido a quien estaba vivo, pero por otro lado a quien en parte ya había perdido. Y antes de que se pare el corazón y el médico diga, ahora sí que está muerta, ¿no? Pues ya me dolía la pérdida, pero estaba viva. Ambas situaciones son ambiguas y hay que comprender que pueden dar espacio a sentimientos pues mezclados entre tristeza y liberación. Y a lo mejor culpa al darse cuenta de que experimento también liberación por la pérdida, ¿no? Y se desencadenan pues cadenas de sentimientos que nos pueden hacer más difícil la elaboración del proceso del dolor por la pérdida. Hay un tipo de duelo que dentro del anterior, no sé si muy bien dentro del anterior, que podríamos decir que es imposible. Hay duelos imposibles. Me está viniendo a la mente una mujer de 37 años en Colombia, donde pude hablar con ella. Fijaos, hacía 11 años que habían secuestrado a su marido. 37 años. Hacía 11 años que habían secuestrado a su marido. Su hija ahora tenía 13 cuando yo me la encontré. Por lo tanto, tenía 2 años cuando secuestraron a papá. Esta mujer de 37 años, ¿qué hace? No tenía noticias de si estaba vivo o muerto su marido. ¿Qué hace? ¿Le entierra en el corazón, en la cabeza? ¿O sigue alimentando la esperanza de que vuelva? Y si vuelve, la duda le habita, la duda de ¿será mi marido? ¿No habrá construido otras parejas en este tiempo en el que no he tenido contacto con él? ¿No?
¿Será reconocido por mi hija, por su hija, como su padre? ¿O será un extraño y nuestra relación ya no será lo que fue cuando realmente éramos lo que creo que seguimos siendo, que es marido y mujer? No hay pruebas de vida o muerte y la situación es, no sé si ambigua, yo creo que es imposible. Por eso se gastan muchas energías siempre que hay una duda de que alguien esté muerto o no han aparecido los restos, se gastan muchas energías en la búsqueda de algunos restos que parece que a veces es desproporcionada, ¿verdad? Pero esta posibilidad de entregar los restos permite cerrar y hacer algo de las tareas del duelo, que es, aquí está, efectivamente murió, y hay algunos indicadores casi invisibles, ¿verdad? Casi invisibles, pero algunos indicadores que pueden ayudar a hacer la primera tarea del duelo, que será aceptar la realidad de la pérdida. Hay duelos imposibles. Hay otras situaciones ambiguas también, estoy en el duelo anterior, ¿verdad? Ambiguas también, que se producen cuando no sabemos si nuestro ser querido está vivo o muerto, pero esto dura menos que el caso del secuestro que acabo de poner. Por ejemplo, a mí me llamaron en una ocasión y me dijeron por teléfono, hace 30 años, y me dijeron, ahí va, si tengo 25, ¿no? Me dijeron que se ponga un amigo tuyo, ni siquiera hablaron conmigo, era el camarero del bar de al lado de mi casa familiar, de mi pueblo. Bueno, pues que se ponga un amigo mío, le puse a un compañero y le dijeron que un hermano mío, éramos 8, había muerto, pero no le dijeron quién. No había móviles entonces, estoy hablando de hace 30 años, o yo no tenía, si lo sabía, con lo cual pasaron horas desde que yo supe que un hermano mío había muerto hasta que vi el cadáver, hasta que me desplacé desde Navarrete, La Rioja, que estaba, hasta mi pueblo, hasta Tordesillas. Así es que esas horas que pasaron, la situación mía fue muy ambigua. Por mi cabeza, involuntariamente fui matando a uno por uno y experimentando más o menos sentimiento de culpa, de tristeza, de rabia, en función de la naturaleza del vínculo, que por más que todos fueran hermanos, no con todos, con uno había discutido la semana anterior y que otro era mi hermana la mimada y el otro, como es propio de la naturaleza de los diferentes vínculos. Ese tiempo de espera hasta la conciencia de si está vivo o muerto o quién es, la situación es muy ambigua. Sucede siempre que hay un accidente, una catástrofe natural, hasta que nos dicen si nuestro ser querido está entre los vivos, entre los muertos, entre los heridos, y a veces hasta la identificación, que puede durar días. Esa situación también es ambigua y requiere de intervención especializada, ¿verdad? Hay veces que el duelo se complica. A ver, hasta ahora, ¿de qué tipos de duelo he hablado? Duelo anticipatorio, duelo ambiguo y duelo imposible, sin ser muy preciso porque estoy siendo generalista en el abordaje. Hay veces que la situación se complica, se puede complicar de muchas maneras, voy a describir algunas. En este momento ya contamos con herramientas, las sociedades científicas las utilizan, por ejemplo la SECPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, utiliza la herramienta de Pigerson, sobre todo diagnósticas, herramientas diagnósticas para decir cuándo una persona está en duelo complicado y cuándo no, y nos puede servir a los profesionales para derivar a un recurso especializado. Me salto aquí algunas diapositivas adrede, pero quería solo mostrar que hay herramientas diagnósticas con diferentes criterios, A, B, C, ¿no?, para evaluar cuándo una persona está en duelo complicado y cuándo no, y son discriminadas las herramientas para adultos y para niños, porque no es lo mismo intentar medir el duelo de un adulto y su complejidad que intentar medir la complejidad del duelo en los niños. Hay herramientas diferenciadas. ¿Qué formas puede tomar el duelo complicado? Diferentes. Una de las formas es retrasarse la expresión y la experiencia del dolor de la pérdida. Hay un tipo de duelo que lo podríamos llamar así, duelo retardado. Es decir, hay personas que durante un tiempo no reaccionan. No digo que no lloren, porque parece que es la expresión más universalmente aceptada del dolor que produce la pérdida, pero hay otras, como son la rabia, ¿no? La rabia también es universal. Lo que pasa es que algunas veces la metemos para adentro y otras la sacamos para afuera con llanto o con gritos o con otro tipo de conductas. Hay personas que no manifiestan lo que les pasa en el momento, sino que manifiestan lo que les pasa con retraso, unos meses después, o quizás más. Hablamos de duelo retardado. ¿Quiénes son más susceptibles a vivir el duelo retardado? Pues en cada núcleo familiar suele haber alguna persona que se ha dado más al quehacer que al escuchar el sentir. A ver, ¿qué he dicho? Se ha dado más al quehacer
que a escuchar al corazón. Es fácil que en un núcleo familiar una persona se ocupe más de lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Hablar con la funeraria, hacer los documentos, llamar a la familia, gestionar los lugares, en fin, hay que hacer. Y el que se da al hacer escucha menos al corazón y es más vulnerable a que el corazón grite y tome conciencia a la persona con retraso de lo que ha significado la pérdida. Hay un tipo de duelo, por lo tanto, que es retrasado. Si no caemos en la cuenta de que esto nos puede pasar a los seres humanos, y de hecho nos pasa, nos podemos encontrar con algunas personas que intentando ayudar a otras, pues o intentando describirlas, o sin querer, sin mala idea, digan, mira fulanito, fulanita, ¿no? No lloró cuando se le murió su marido y ahora se hunde, o su mujer, y ahora se hunde en la miseria. Le colocamos una etiqueta o le juzgamos en lugar de decir, mira fulanito, fulanita, entonces no necesito ayuda y la necesita ahora, salgamos ahora con la ayuda que necesite porque está viviendo un duelo retardado y lo normalizamos como forma sobre todo de acompañamiento y de ayuda. Así es que una forma de complicarse el duelo es retrasarse, el duelo retardado. Hay otra forma de complicarse que es la que describiríamos con esta expresión, duelo crónico. Nunca olvidaré cuando vivía en La Rioja, cuando yo compraba golosinas los domingos en una tienda de golosinas, había una mujer que los vendía que tenía una cara como si se le hubiera muerto su hijo pues el mes anterior. Hacía 14 años que efectivamente se le había muerto, pero hacía 14 años. Hay personas que no entierran al ser querido, sino que lo llevan debajo del brazo, dicho metafóricamente, ¿verdad? Atención, no digo que haya que olvidarlo, sino que digo que no entierran al ser querido, entre comillas, o no hacen el trabajo del duelo y por lo tanto tienen la energía afectiva y emotiva invertida en el presente, la invierten en el pasado y no hacen el camino y el proceso de adaptación a la pérdida, que es como hemos descrito y estamos describiendo el duelo, como un proceso de adaptación. Hay personas que no empiezan siquiera a hacerlo y se convierte en una experiencia crónica. En algunas es porque no se permiten hacer las tareas como si tuvieran que estar siempre pagando una deuda que ha quedado pendiente de saldar, ¿no? Le hice daño y por lo tanto ahora tengo que sufrir de manera interminable o no puedo elaborar el duelo por mi hijo porque parecería que entonces no le quería lo suficiente. Y hay dinamismos escondidos que a veces son de falsa interpretación del concepto de expiación, como si hubiera que ir pagando con sufrimiento alguna deuda no saldada en el pasado, ¿verdad? Así es que un modo de complicarse es el duelo crónico, además del duelo retardado. Otro modo de manifestarse a veces el duelo es que aparece encubierto detrás de una enfermedad. A ver si yo me explico. A ver, el duelo no es una enfermedad, a no ser que sea duelo patológico, ¿verdad? Entonces lo describiremos así, duelo patológico. El duelo no es una enfermedad, pero a veces el duelo cursa con un síntoma llamado enfermedad que a su vez cursa con sus síntomas. ¿Me explico? Atención. Hay personas que enferman para solucionar un duelo. Hagamos una foto estándar. Esa mujer que se siente sola después de perder a su marido y sus hijas y sus hijos después de la primera semana, dejan de llamarla por teléfono o después del tiempo que sea, se siente sola. Y la solución que la naturaleza humana también sabe arbitrar en algunas ocasiones es: estoy sola y estoy en duelo, si enfermo me dolerá algo o algo me pasará, los síntomas, y estos síntomas justificarán que vaya al médico y que mis hijas y mis hijos me hagan caso. Con lo cual, el duelo la enfermedad se ha convertido en el síntoma, que a su vez tiene sus síntomas, se ha convertido en el síntoma de un duelo que está encubierto, enmascarado, escondido detrás. La enfermedad como camino o la enfermedad como solución, o los beneficios primarios de la enfermedad, que es un dinamismo que nos puede pasar a los seres humanos y que por eso los médicos y los que intentamos consolar y acompañar deberíamos estar bien atentos cuando a una persona en duelo le sobreviene una enfermedad y preguntarnos, ¿la enfermedad está siendo un problema o está siendo también la solución para que le hagamos caso en relación a la soledad que le está produciendo la pérdida del ser querido? Hay duelos indecibles, llamémoslos así, que se producen cuando se rompen vínculos que no habían sido socializados. Por ejemplo, me has presentado como religioso, ¿verdad? Yo soy religioso, Camilo. Imaginaos que tuviera un amante,
y que podría ser, ¿verdad? O que estuviera casado y que tuviera un amante. Tendría un vínculo significativo, pero no socializado. Si lo pierdo, tendré que elaborar el dolor por la pérdida. Había un vínculo significativo, no socializado. O que fuera homosexual, con pareja, pero no socializada. También hay personas así, otros la socializan sin problema. Pero que no estuviera los vínculos no socializados, cuando se rompen, el duelo se vive en la soledad. Y son también los duelos por las separaciones y el divorcio. Hay veces que efectivamente uno se ha separado hace 10 años, ha hecho otra pareja, pero cuando pierde a la anterior también le duele. Y no puede decir con tanta naturalidad y socializar el dolor que le produce la pérdida de su primera pareja porque construyó una segunda y parece que se montaría un lío, ¿verdad? Con lo cual hay situaciones en las que hablamos de privación del derecho social de naturalizar el dolor que produce la pérdida por el tipo o el modo como se ha vivido el vínculo con la persona. ¿Me ayudáis a recordar? Hemos hablado de diferentes tipos de duelo. ¿Cuáles serán? Anticipatorio, ambiguo, imposible, ¿no? Y después le hemos complicado. Y entre el complicado hemos hablado del retardado, del crónico, del enmascarado y del indecible. Y hay circunstancias en las que el duelo se convierte en una patología. Y las personas, pues algunos de los que acuden a la droga, al alcohol, es por causa del duelo. Esto es una forma de anestesiar el dolor y no hacer las tareas del duelo que vamos a describir a continuación para prevenir y para elaborar sanamente el duelo, ¿verdad? Acudir a las drogas, a las anestesias de lo que estamos sintiendo puede ser un indicador de que la persona está en situación de duelo patológico. La identificación excesiva. Recuerdo cuando se mató el novio de mi sobrina, que estaban a punto de casarse, se estaban construyendo la casa y chocaron 2 coches y murieron 5 jóvenes en un choque frontal a las 7 de la mañana cuando iban al trabajo. No el sábado por la noche de botellón, sino albañiles, al ir a trabajar bien temprano, chocaron 2 coches y mueren 5 jóvenes. Recuerdo que acompañé a mi sobrina y a la familia en la muerte del novio de mi sobrina, ¿no? A los pocos días de la muerte me llamaron porque me dijeron, mira, que está pasando algo raro. ¿Qué pasa? Pues mira, que el novio de Paula se pone solo la ropa de su hermano, el difunto. Se pone solo la ropa de su hermano, que ahora duerme en la habitación de su hermano, que a la hora de comer se sienta en el sitio de su hermano, que no usa su coche, sino que usa el coche de su hermano. Se estaba despersonalizando y se estaba identificando en exceso, y tanto que en exceso, con su hermano. Y preguntado ¿por qué haces esto? Pues la respuesta era bien intencionada, para que mi madre no vea el hueco, ¿verdad? Vea que hay alguien y va y ve que hay un bulto en la cama, pero soy yo, ¿no? O que hay alguien en su sitio. Por muy buena intención que hubiera, pues estaba abriéndose un camino o de complicación del duelo o de convertir el duelo en una patología por el inicio de despersonalización, ¿verdad? Cuando el duelo se convierte en patología necesitamos ayuda profesional. Cuando el duelo es complicado también, de categorías o de niveles de expertía diferentes, pero necesitamos ayudas profesionales. ¿Cuándo podríamos hablar, más allá de los tipos, de que elaboramos o acompañamos a elaborar sanamente el duelo? Pues cuando realizamos, ahora aquí me voy a poner de la parte de William Borden, que es el modelo cognitivo, pero describe las 4 tareas del duelo, y añado una quinta, que aunque sea muy reductivo, pero es un modo de describir. ¿Qué hay que hacer para vivir y acompañar a vivir sanamente el duelo? Pues diríamos las tareas del duelo, el trabajo del duelo. ¿Cuáles son estas tareas? Borden las simplifica mucho y habla de estas 4. Aceptar la realidad de la pérdida, se dice muy fácil, pero más vale describirlo que no describirlo, ¿no? Y después las masticamos un poquillo. Aceptar la realidad de la pérdida, dar expresión a los sentimientos que produce, adaptarse al ambiente en el que el difunto ya no está y aprender a invertir energía emotiva en nuevas relaciones. Y yo creo, ese es el modelo de William Borden, yo añadiría una quinta que es cultivar el dinamismo de la esperanza, sea en términos creyentes, cristianos o sea en términos laicos, ¿verdad? Alimentar y cultivar el dinamismo de la esperanza que tan propio es de la historia de la humanidad. La humanidad empezó cuando empezó a pensar que podía existir el reencuentro después de la muerte y a tratar a los muertos de otra manera distinta que el resto de los animales. Vamos a describir las
tareas del duelo. ¿Cuál es la primera? Aceptar la realidad de la pérdida. Es fácil decirlo, más difícil es hacer el trabajo, ¿verdad? Hasta ayudarme a pensar, ¿eh? Hasta algunas afirmaciones de los creyentes pueden reforzar la idea de la negación, de que el muerto está muerto. Por ejemplo, la esperanza en una vida más allá, ¿no?, mal interpretada, o la esperanza en la inmortalidad del alma, que no pertenece a la fe cristiana, sino que es más bien una categoría helénica, más que nosotros los cristianos creemos en la resurrección, no en la inmortalidad del alma. La esperanza en alguna forma de vida posterior puede ser un dinamismo saludable y también un dinamismo que refuerce el mecanismo de negación de que el muerto está muerto. Y una de las tareas que hay que hacer es esta: el muerto está muerto. Solo si acepto la muerte se abre el espacio a la esperanza, se tenga como contenido el que tenga. El muerto está muerto. Negarlo es un dinamismo muy humano, porque la negación es un mecanismo de defensa y también es adaptativo si no persiste mucho en el tiempo, ¿verdad? Negarlo es muy humano, pero el muerto está muerto. Los muertos no hablan. Los muertos no se aparecen. Con lo cual, si yo veo que se ha aparecido, entre comillas, pues habrá que confesar y reconocer que esa experiencia que he hecho, porque le he visto sentado en su sillón de siempre, en su cuarto de estar, ¿verdad?, pues se llama alucinación y es normal de la persona que está en duelo, o pseudoalucinación asociada al duelo. Los muertos no se aparecen. Los muertos no hablan ni a través de los medium, ¿verdad?, ni a través del Telecinco. Y creo que era Telecinco, ¿no?, donde apareció durante un tiempo una mujer que solo hablaba inglés, ¿no?, y que interpretaba lo que los muertos querían decir. ¿Quién no va si se murió su hijo o si se suicidó su hijo? ¿Quién no va y se agarra a un clavo ardiendo porque dice alguien que te quiere decir tu ser querido algo? Pues nos agarramos los seres humanos a lo que sea si alguien nos engaña miserablemente de esa manera, ¿verdad? Las experiencias de alucinación son más frecuentes de lo que nos podamos pensar. No les pasan a los pobres culturalmente, nos pasan a los seres humanos, que visualizamos en sueños, y se llaman sueños, dormidos, y se llaman sueños. Visualizamos, olemos, tocamos, oímos, es decir, hay alucinaciones visuales, sensoriales de diferente tipo. Uno va a la cama y dice, está caliente, ha estado aquí mi marido. Pues no ha estado. Pero está caliente, tú la notas caliente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que estás alucinando. ¿Y por qué alucino? Porque estoy en duelo. Y las alucinaciones asociadas al duelo son tan normales como los sueños sobre lo que tememos y sobre lo que deseamos, ¿no? Las experiencias alucinatorias pueden reforzar la dificultad, el mecanismo de negación, y dificultar la primera tarea del duelo, que es aceptar. El muerto está muerto, por más que yo tenga la sensación de que se me presenta cuando estoy haciendo la comida y me pone la mano en el hombro, que es lo que hacía cuando venía del trabajo, ¿verdad? ¿Lo he experimentado? Sí. ¿Pero se ha producido? No, porque está muerto. Así es que aceptar la realidad de la pérdida significa, entre otras cosas, que aceptar y comprender que las alucinaciones son eso, que la muerte es muerte, que es irreversible, que los muertos no hablan, que los muertos no tienen nada que comunicarnos por definición, porque si fuera de otra manera estarían vivos y ya tendríamos experiencia, habríamos investigado. Primera tarea, aceptar la realidad de la pérdida. Segunda, dar expresión a los sentimientos que la pérdida produce, sean cuales sean. Uno, la tristeza, pero también la rabia y la culpa. La culpa es uno de los más difíciles de manejar, porque muchos de los sentimientos de culpa en el duelo son irracionales. Por ejemplo, me acuerdo una vez de haber encontrado a una chica en el hospital que estaba ingresada por problemas de un accidente de tráfico con la moto. Un accidente con la moto. Y el accidente se produjo de esta manera. Por la noche le dijo a su novio, vamos a tomar una Coca-Cola al pueblo de al lado. Y efectivamente, pues se fueron con la moto a tomar una Coca-Cola al pueblo de al lado. Por el camino se atravesó un gato, tuvieron un accidente y su novio se murió. Yo me encontré a la superviviente en duelo por la muerte de su novio. ¿Por qué se ha muerto su novio? Dile al corazón que su novio se ha muerto por un accidente. O bien que se ha muerto porque un gato se atravesó. ¿Un gato desconocido va a matar a mi novio con lo que yo le quería? Dile al corazón, el corazón no puede aceptar esto, de tal manera que es más fácil
el autorreproche y el sentimiento de culpa irracional, y puede hasta tener una función adaptativa. Si no persiste mucho en el tiempo, el sentimiento de culpa irracional, es más fácil esto que aceptar el misterio. Se han muerto y no hay explicación, por mucho que contemos cómo se han producido las cosas, no hay quien explique por qué mi novio se tenía que morir sin avisar y sin, ¿verdad? Y además habiendo sido yo quien le invitó a ir, ahí nace el refuerzo de la culpa, quien le invitó a ir a tomar una Coca-Cola al pueblo de al lado, ¿verdad? Así es que hay sentimientos de culpa muy difíciles de manejar, pero en todo caso una pista, una tarea para elaborar el duelo es expresarlos. Lo que sale y lo que nos validan y no nos juzgan por lo que sentimos, lo que sale no se queda adentro. Y lo que se queda adentro o se hincha o hace un agujero en el estómago. Expresar lo que sentimos, sea lo que sea. Tercera tarea, adaptarse al ambiente en el que el difunto ya no está. Adaptarse al ambiente en el que el difunto ya no está. ¿Qué significa esto? Si hay alguien en duelo que se encuentre en esta situación, le costará aceptarlo. Así suele ser, ¿verdad? Pero algunas personas convierten la habitación de su ser querido en un santuario. No tocan nada, ni el cepillo de dientes, no tocan nada, lo dejan todo. No es que hayan cogido algunos símbolos como una fotografía, su anillo o la pipa porque fumaba, algunos símbolos importantes que nos permiten recordar sanamente. Recordar viene del latín, volver a pasar por el corazón. No, no es eso, sino que han dejado todo sin tocar para nada. Han convertido sus lugares en algo intocable y en un santuario los espacios. Hay una tarea pendiente. Quien hace esto tiene una tarea pendiente, que es la de desmontar los lugares. Otras personas lo que hacen es coger algo, por ejemplo, la última toalla con la que se duchó, meterla en una bolsa, y sobre todo madres que han perdido hijos, ¿no? Es más frecuente que les pueda suceder a ellas. Meterla en una bolsa y conservarla secretamente e ir cada día a la búsqueda de las últimas moléculas que quedan del olor de su hijo, ¿verdad? ¿Puede ayudar esto? Mientras sea un recurso pasajero, pues a lo mejor puede ayudar, pero si persiste en el tiempo, es una tarea pendiente. Hay que desmontar los lugares. ¿Cuándo? Cuando el corazón lo permita, cuando uno encuentre ayuda si lo necesita, cuando sea posible en la práctica, porque tenemos a lo mejor que volver al trabajo y no hay que hacerlo de inmediato. Me encontré una vez en Burgos una persona, un joven, que nos lo dijo en un curso sobre duelo. Le dieron una paliza en la calle a su hermano, le llevaron al hospital y viendo que su hermano se iba a morir, desmontó su habitación antes de que se muriera, estando en el hospital. Decía que para ayudar a su madre a prepararse, ¿verdad? Pero la desmontó antes de que se muriera. Sin duda es un indicador de que una situación que no ayuda antes del fallecimiento, pero tampoco un año después. Y normalmente tampoco 6 años después, cuando ya la casa está llena de polvo y el frigorífico no funciona y podíamos haberle dado utilidad a las cosas para quien sea, utilidad o haberlo tirado o haber procesado los objetos y las cosas, ¿verdad? Hay tareas que hacer. También significa hacer la paz con que los lugares no están habitados por nuestros seres queridos ni sus espíritus, ¿no? Hay personas que demonizan o tienen especial miedo en entrar a la habitación donde murió o a la habitación suya, porque tienen la sensación de que se lo van a encontrar. Bueno, tengan la sensación que tengan, allí no están. Y los únicos que no hacen nada, ni daño nunca, son los muertos. Los únicos que podemos hacer daño somos los vivos. Por eso, una de las tareas del duelo es adaptarse al ambiente en el que el difunto ya no está. Ayudarme a recordarlas. Primera, aceptar la realidad de la pérdida. Segunda, dar expresión a los sentimientos que produce. Tercera, adaptarse al ambiente en el que el difunto ya no está. Cuarta, aprender a invertir energía emotiva en nuevas relaciones. Mi madre decía, y mi padre, que el saber no ocupa lugar, pero yo creo que no tenía razón. A ver, que me explico a dónde voy. Yo creo que el saber ocupa lugar, ¿no? Ocupa memoria RAM o memoria disco duro, ¿eh? Y el querer ocupa lugar. A esto quería llegar, ¿no? Si yo te quiero, esto ocupa lugar. No te puedo querer sin invertir tiempo en ti. No puede ser. El querer ocupa lugar. Y el perder a alguien a quien quiero libera lugar y libera energía. Hay personas que cuando la energía se libera, pérdida del marido, pérdida de un hijo, en lugar de invertir esta energía en nuevas relaciones, en nuevos proyectos,
invierten toda la energía en el ser querido fallecido. Tienen una tarea pendiente, ¿verdad? El amor ocupa lugar, la ruptura de las pérdidas libera energía y una de las tareas para elaborar sanamente el duelo es invertir la energía en nuevas relaciones, en las que cada uno le dé la gana. Hay personas que pierden a un hijo y se revictimizan, por ejemplo, asociándose a alguna asociación. Hay asociaciones que revictimizan, que refuerzan la identidad de las personas por la pérdida. Otras se asocian, ¿no? Madres que han perdido a un hijo, creo que hay presentes, ¿no? Y algunas se asocian y se ayudan, y bendito sea Dios, porque el grupo se convierte en un grupo de mutua ayuda. Pero no siempre el asociacionismo es saludable, porque a veces refuerzan la identidad de la persona por la pérdida, no por las estrategias saludables de abordaje. Espero explicarme porque este es un tema realmente delicado, ¿verdad? Digo, hay personas que pierden a un ser querido y montan una fundación para ayudar a otros que están en las mismas circunstancias. Yo soy miembro del patronato de alguna fundación creado por la madre de un hijo asesinado en un helicóptero, ¿no? Pues Fundación Vida por Amor a Ellos. Pues bien, para ayudar a las madres que han perdido a un ser querido. Fantástico. Invertir energía emotiva en nuevos proyectos, aunque tengan que ver con eso. Otros crecen con ocasión de la pérdida, y hablamos de resiliencia. Otros se deprimen y se mueren, ¿verdad? Y de hecho, la sabiduría popular nos enseñó a decir, mira fulanito, se ha muerto de pena. Y es que cuando el duelo no se elabora, cuando no se hace el trabajo del duelo, se puede convertir en letal. El duelo puede matar lentamente, como describíamos antes, generando dinamismos de exclusión y marginación y empobrecimiento, o a veces con una enfermedad que se convierte en la solución y te mata. Y la pena, lo decimos así, pero en el fondo es un indicador de que el duelo se convirtió en patológico y mató. A ver, ¿recordamos las tareas del duelo? Estoy terminando. Aceptar la realidad de la pérdida, dar expresión a los sentimientos que produce, adaptarse al ambiente en el que el difunto ya no está y aprender a invertir energía emotiva en nuevas relaciones. Esto significa también darse permisos. Hay personas que no se dan permisos. ¿Permisos para qué? Permisos para volver a tomar una cerveza, para volver a salir, para encender la televisión, para sonreír, para hacer el amor. Hay personas que no se dan permisos. Y por eso a veces la elaboración del duelo en la vida de pareja, en la vida íntima o en la familia es compleja porque cada uno va a su ritmo y uno no se da los mismos permisos que otros, ¿no? Nunca olvidaré un viernes por la tarde, yo estaba de boda el sábado porque se casaba un hijo de la secretaria y estaba de boda al día siguiente, boda a la que no fui porque vino un capellán de un hospital de Bilbao y me trajo a un matrimonio y me dijo, ahí te les dejo. Oh, si no les conozco, ya te contarán. Su hijo se había suicidado con 16 años, después de cortarse las venas, mientras su madre le preparaba una infusión, porque le veía nervioso, se tiró por la ventana y su madre llegó con la infusión y le encontró ya en la calle muerto, ¿no? Y me trajeron, mi compañero me trajo al matrimonio, haz con ellos lo que puedan. Me acuerdo que estaban en momentos muy distintos. Nos fuimos a cenar a casa de unos amigos, al jardín. Estaban en momentos muy distintos. ¿Por qué? Porque también habían vivido un proceso previo muy complejo. El hijo le había dicho a la madre que se sentía homosexual y que estaba saliendo con uno que además tenía más edad que él, que le gustaba mucho, que tocaba la guitarra, y esto se lo había dicho a su madre y su madre no lo había compartido con su marido, con el padre. Con lo cual, imaginaos después, se suicida el hijo y se confiesan, si es que me había dicho y yo no lo sabía. Así que estaban en momentos muy distintos, además del autorreproche, pues uno ya quería salir y empezar a restablecer la vida social y otra no quería saber nada de nada, nada de nada. Estos ritmos diferentes dificultan a veces el proceso de adaptación. Además de otras cosas que se llaman, algunos las han bautizado como las pulgas del duelo. La pulga es un bicho, es un condenado, porque se mete donde no hacía falta que se metiera y se esconde, ¿verdad? Una de las pulgas del duelo son los procesos de herencia. Cuando no son vividos de manera saludable, es una pulga que te pica ahí cuando tú estás elaborando el dolor. No hacía falta añadir otro dolor para entenderse por una tierra o 2 benditos olivos o no sé qué, o 20 euros más o 20 euros menos, ¿verdad? Estos hechos a veces se convierten en dificultosos de las tareas del proceso de adaptación al dolor de la pérdida. Y quinta tarea quería referir, cultivar el dinamismo de la esperanza. El teléfono de la esperanza
será experto en esto y bien sabéis los que trabajáis en él y los demás que el símbolo universal de la esperanza es el ancla. Universal, lo mismo que el de la paz es la paloma, el símbolo universal de la paz es la paloma, el símbolo universal de la esperanza es el ancla. El ancla, metafóricamente, yo creo que nos dice mucho, simbólicamente nos dice mucho. Si nos preguntáramos ahora por el título ¿Cómo consolar?, yo diría permitiendo que ser para el otro un lugar donde apoyarse en medio de la tempestad del dolor por la pérdida. A ver qué dije. Ser para el otro un lugar donde él se pueda apoyar, hincar el ancla, ¿no? Hincar el ancla en medio de la tempestad del dolor por la pérdida. Y el modo de apoyar a veces es tan sencillo como prepararte una sopa porque no estás comiendo bien, porque se te murió tu hijo y no tienes ni ganas de comer, ¿verdad? A veces estos pequeños detalles y no las preguntas genéricas o la oferta genérica de ayuda. Cuando me necesites me llamas, si quieres algo me lo dices. Estas ofertas genéricas suelen ser menos eficaces que los detalles concretitos. Y un detalle muy concretito es llevarse los mocos y las lágrimas del prójimo mezclados en el hombro. Si estás en duelo y me llevo tus mocos, literales, tus mocos y tus lágrimas hechos una sopa en mi hombro, quiere decir que te has desahogado apoyado en mí, ¿verdad? Yo he sido para ti un lugar donde apoyarte. Ante la pregunta ¿cómo infundir esperanza? O en la exhortación de Pedro en la primera carta, ¿verdad? Primera de Pedro de la Sagrada Escritura, 3:15, estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza, que es tan bonita la expresión y tan difícil de poner en práctica. Yo diría, estar siempre dispuestos a ser para el otro un lugar donde el otro se pueda apoyar en medio de sus dolencias, entre las cuales está la dolencia del duelo, ¿no? Es repetitivo, dolencia del duelo. Los seres humanos cultivamos la esperanza, que no la vana ilusión, porque no sería esperanza, del reencuentro. A lo largo de toda la historia de la humanidad se ha ido cultivando el anhelo de volvernos a encontrar. Bueno, no sé si luego el reencuentro será siempre feliz. No sé si sabéis que se murió el viudo, de los pocos que hay, ¿verdad? Porque de los pocos que hay, ¿verdad? Se muere el viudo, llega al cielo y allí está su mujer, que se había muerto antes, y cuando el viudo ve a su mujer a lo lejos en el cielo, pues el viudo abre los labios, querida, que estoy aquí, que ya he llegado. Y su mujer le ve venir y le dice, no, dijimos hasta que la muerte nos separe, así que se acabó, no vamos ahora a estar toda la eternidad juntos. Bueno, más allá del humor, que es una cosa muy seria, aunque sea malo, más allá del humor, hemos cultivado el dinamismo del reencuentro con los seres queridos. Es algo que no podemos explicar, pero que lo tenemos, ¿no? Lo que sí que tenemos es la esperanza de que el amor es más fuerte que la muerte. De hecho, el amor no muere con la muerte del ser querido. Y elaborar el duelo no significa olvidarlo, para nada, sino aprender a amarlo de otra manera. Nuestros seres queridos fallecidos siguen vivos en nuestro corazón y en el recuerdo. Dicen que tenemos una esperanza de vida de 150 años. Es decir, los años que vives vivo, los años que te recuerdan tus hijos y los años que te recuerdan tus nietos. Nosotros, nuestra esperanza es menos, que no tenemos hijos reconocidos. Nuestra esperanza es menor. Pero, a ver, los años que nos recuerdan los hijos y los nietos. Después ya me parece que ni a través de las fotografías, mira, este era tu tatarabuelo, ya, ¿no? Esta casa era de, ya morimos excepto los que escribimos libros, que quizás por eso los escribimos, que en alguna estantería de algún rincón del mundo queda todavía algún ¿no? Ya que la sangre no corre por las venas de otros, que es un modo de trascender el tiempo, ¿no? Que la propia sangre corra por las venas de los que engendrados en la vida y siga, pues algunos lo hacemos a través de las páginas o de otras estrategias, que son modos también de romper el dinamismo de la muerte. El amor sigue vivo. Y nuestra esperanza también desde la fe nos dice que tiene la última palabra y no la muerte. Cultivar la esperanza es saludable. Aquí habría que tener cuidado también, porque también hay patologías en el dinamismo de la esperanza. Hay personas que infantilizan esto,
o que piensan que hay que decir misas para que el otro no sufra, el fallecido, o pedir para que el tiempo se acorte. Después de la muerte no hay tiempo, ¿verdad? Y la celebración de la Eucaristía es una celebración muy saludable para toda la vida de los creyentes, pero no es un instrumento que se compre y se pague para acortar y cultivar la salvación o ayudar a que Dios salve a nuestros seres queridos. Espero haber sido muy breve y muy claro también. Cultivar el dinamismo de la esperanza, sea en términos de fe o sea en términos laicos, ayuda a elaborar el duelo. Me salto algunos síntomas y que quisiera terminar por la hora y damos espacio al diálogo en el hecho de acompañar a los niños, ¿no? Porque los niños son muy vulnerables y hemos aprendido socialmente a excluirlos de los ritos, de la contemplación del cadáver. Los niños que han jugado con las pantallas y con muertos y con sangre y los han quitado y han puesto a otros, han jugado todos, ¿no?, de una u otra manera con la muerte y han visto muertos y cadáveres por un tubo, por la televisión, descuartizados incluso, ¿no? Cuando pierden a un ser querido a veces los retiramos, ¿no? Y nos retiramos nosotros también para llorar. No hace mucho murió el hijo de una de las cocineras de nuestro centro. Murió de muerte, le dio un infarto mientras iba en bicicleta a las 11 de la noche. Pero se repuso y fue al centro de salud y allí le dio otro y se murió a las 11 de la noche. A las 12 de la mañana del día siguiente, yo a enterarme de que un hijo de la cocinera había fallecido, fui al tanatorio, ¿verdad? Y todavía la esposa, joven esposa, y la madre, cocinera de nuestro centro, estaban hablando entre ellas de qué hacer con el hijo, qué decirle, al que habían llevado al colegio como si nada hubiera sucedido, a las 12 del mediodía, ¿no? Imaginaos que este pobre muchacho de 11 años se podía enterar en el colegio de que su padre estaba muerto, porque lo hubiera escuchado la mamá de otros, o los papás de otros compañeros, ¿verdad? Y podía enterarse por ajenos y estaban pensando, pues le diremos que se ha ido a Barcelona, porque él iba mucho a Barcelona y esta tentación para aliviar el sufrimiento, atención, la tentación de aliviar el sufrimiento normalmente esconde la tentación de aliviar el sufrimiento. En realidad nos parece que no se lo decimos para que no sufra, no se lo decimos porque no toleramos el sufrimiento que nos genera el darle una noticia tan dura, ¿verdad? Es terrible decir a un niño, papá ha muerto, tanto más si la muerte se hubiera producido de otra manera, ¿no? Asesinato o suicidio u otras violentas. Así que, ¿qué hacemos con los niños? Pues de manera muy, muy breve, depende mucho de la edad, pero al menos demos algunas pistas que puedan ser casi universales, ¿no? No mentir, porque la mentira tiene un recorrido muy corto. Mi padre decía que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, ¿no? O sea que la mentira tiene un recorrido muy corto. No podemos mentir durante mucho tiempo. Es irreversible, no vuelve. Si se ha ido a Barcelona, ¿por qué no nos llama? ¿No? ¿O por qué no viene? ¿Ya no nos quiere? Si engañamos de esta manera. Nos han ido de viaje. La naturaleza, sobre todo en estas coordenadas del mundo donde tenemos estaciones, la naturaleza ayuda. En invierno es diferente que en primavera. En otoño se caen las hojas, se mueren, parece que en invierno los árboles están muertos y luego vuelven a resucitar. Los pajarillos, los animales nos ayudan, la naturaleza no humana nos podría ayudar para normalizar, naturalizar, valga la redundancia, el hecho de la muerte, ¿no? A los niños hay que decirle claramente lo que no entendemos. ¿Y ahora dónde está? En el cielo, hijo. ¿Y qué es el cielo? Pues donde está Dios. ¿Y dónde está? ¿Cómo se puede ir? ¿En avión? Pues no sé, hijo, pero en el corazón también. Y no lo sé, también es una respuesta válida. No sé, también es una respuesta válida y muy educativa para un hijo. Papá, mamá, no lo saben todos sobre la muerte, pero no me engañan. Son sinceros y me dicen, no lo sé. Así es que no es mentir, decir claramente lo que no se entiende, preguntar por preocupaciones. A veces los niños tienen preocupaciones según la edad por quién le va a dar de comer en el cementerio o si le están viendo, si es que le hemos dado participación en los ritos, a lo mejor el ventilador está moviendo la telita de la caja y dicen, se está moviendo, pero lo están pensando y no se atreven a decirlo a no ser que alguien le pregunte qué estás pensando o qué te pasa, ¿verdad? Así es que preguntar por lo que le preocupa, fomentar el diálogo y el recuerdo, fomentar el diálogo y no esconderse para olvidar, porque el mensaje que se lanza entonces es ¿dónde está lo que le queríamos si no hablamos de él, ¿no? El uso de las fotografías ayuda mucho y dar participación en los ritos.
después de haber explicado a los niños cómo son si es que no lo saben, ¿verdad? Papá se ha muerto o tu hermanito se ha muerto, ya sabes cómo es, en una cajita, después se explica y se pregunta, ¿quieres participar? Y según la edad, pues nos dirán que sí o que no, y a lo mejor después de reaccionar agresivamente y con llanto, a los 5 minutos están jugando y sonriendo. Y esto es fácil según la edad en la elaboración del duelo por parte de los niños. Muy bien, pues me ha dicho la pedagoga que sintetice. Hemos presentado qué es el duelo, tipos de duelo, las tareas del duelo y últimamente cómo acompañar a los niños. Espero que esta descripción nos sirva para poner palabras a un dinamismo del que no nos escapamos, ni nos hemos escapado, ni nos escaparemos ningunos, y quizás también para aprender a consolar, es decir, a ser para los demás suelo donde apoyarse mientras hacen o se resisten a hacer las tareas del duelo para que el duelo no sea causa de exclusión o no se convierta en algo complicado o en algo patológico. Muchas gracias por la atención. Pues muchas gracias, José. Como siempre, ¿no? En la plaza, antes de que no lo diga, ¿no? Antes de que me olvide, en la plaza sigue estando presente la unidad móvil si alguien en duelo necesita o desea hacer alguna consulta, además de poder ser visitada como un recurso existente para ayudar a elaborar duelos complicados. Siguen ahí 3 compañeros especialistas en intervención en duelo. Sí, yo también le preguntaba porque él tiene mucha bibliografía o libros escritos. También me ha dicho que en la misma unidad móvil quien quiera puede adquirirlo, ¿vale? Bueno, seguramente estamos muchos. Yo siento un poco por los que habéis estado de pie, me daba un poco. Yo no me he levantado porque tengo una rodilla aquí medio tocada y no puedo, si no le hubiera dado la silla a alguien, ¿no? Bueno, estamos muchos. Si dejamos un tiempo para unas preguntillas, por lo menos hasta las 7:30, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Cuarto de hora. Si alguien quiere, pues... Sí, preguntarme porque si no empiezo de nuevo y lo repito todo, con la puerta cerrada. Nosotros creemos en la resurrección. Ya he dicho que los griegos, en la continuación de la vida... La inmortalidad del alma. En la inmortalidad del alma. Vale, gracias solamente. En realidad el contenido del credo es ese, ¿verdad? Creo en la resurrección de la carne. La filosofía helénica nos ha... Es que lo otro no lo había cogido. Nos ha ayudado mucho, ¿eh? Nos ha generado complicaciones en los contenidos de nuestra fe. Bueno, pues entonces nuestros difuntos, ¿dónde están hasta la resurrección? Mira aquí, es que me lo acabo de plantear sí. ahora mismo. Mira qué pregunta tan interesante. La pregunta tiene varios ingredientes. ¿Dónde están? Como si hubiera un lugar. Y hasta la resurrección, como si después de la muerte hubiera tiempo. Después de la muerte ni tiempo ni espacio hay. A ver, a lo mejor vale la pena repetirlo, ¿verdad? El tiempo lo va marcando el reloj, el tiempo cronológico por lo menos. Cuando me muera, se acabó el tiempo. Ya no hay reloj para el muerto. El espacio lo vivo cuando estoy vivo. Hoy he hecho 400 no sé cuántos kilómetros para llegar aquí. Cuando esté muerto ya no habrá espacio. Así es que entramos en la dimensión del misterio. El misterio es algo que nos envuelve y que no se puede explicar, decía Gabriel Marcel. Y que no nos queda más remedio que atravesarlo. A diferencia de los problemas, que los problemas son algo que están fuera de nosotros y se pueden explicar. Yo creo que hemos manoseado un poco el misterio de la muerte. Hemos manoseado un poco el misterio de la muerte reduciéndolo a problema y explicándolo también con categorías filosóficas y con categorías de fe o de pseudofe, ¿no? Explicando con categorías del más acá lo que no conocemos porque no hay conocimiento sobre el más allá. Sobre el más allá lo que hay es fe, no certeza ni ciencia, sino fe. Ahora vemos de manera borrosa, dice San Pablo escribiendo a los Corintios, y después veremos de manera clara como cara a cara, ¿no? Los corintios tenían espejos que eran malos y por eso pone ese ejemplo. Ahora vemos de manera borrosa como se veían mirando en un espejo. Después veremos cara a cara y de manera clara. Ahora podemos hablar del más acá,
del más allá, lo que tenemos es entremeses, anticipos, como por ejemplo este. Mi corazón me dice que el amor que te tengo no muere con la muerte, me lo grita mi corazón, pues no puede ser. Y este es algo así como un entremés del contenido de la esperanza. La experiencia de que el amor no muere con la muerte ni con las muertes temporales y parciales es un sacramento de que lo que esperamos en el más allá es el amor. Lo que esperamos en el más allá, los creyentes, es el amor o Dios. Cuando murió mi madre hace 3 meses, mi mensaje SMS para mis contactos, mis amigos, fue esto: mi madre ha fallecido, ahora es toda en Dios. Bueno, diréis que es una palabra, una expresión muy, no sé cómo, ¿no? Hasta pijas puede parecer a algunos. Mi madre ahora es toda en Dios. Hemos aprendido a decirlo de otras maneras, ¿no? Está en el cielo. Y ya, pero porque somos niños, yo también, ¿no? Y como somos niños necesitamos lenguaje también infantil, niños en términos de fe, ¿no? Y pues nos imaginamos un paraíso, un lugar, y utilizamos metáforas para decir lo que no podemos decir de otra manera, pero que las metáforas no se conviertan en otra cosa que lo que son. Son metáforas, y menos aún esperemos que refuercen dinamismos de la negación, ¿verdad? En cristiano lo que esperamos es la resurrección de la persona entera. Dicho en el credo, de la carne, que es un modo tradicional, ¿no?, de decir, según las palabras de la Sagrada Escritura, creo en la resurrección. Resucitar es dejarse poner de pie, al menos etimológicamente, ¿verdad? Estaba infirmus, me morí y creo en la resurrección. Es decir, alguien me pone de pie, alguien dice que el amor no acaba, y esto es una confianza y un abandono en Dios que no se puede explicar solo con la razón, sino con el dinamismo de quien se entrega. Como un niño en los brazos de su padre con confianza, pues así un creyente en los brazos de Dios con la confianza, que es una característica propia de la fe y de la esperanza. La confianza, la tenacidad, el abandono, la falta de certeza. El que tiene certeza no tiene esperanza. Estos son características de la antropología de la esperanza y de la teología de la esperanza, ¿verdad? No sé si he clarificado o complicado. Por aquí, otra. Por aquí, en lo invisible. Hacerme un gesto. Por aquí, esta zona. Vale. Hola, buenas tardes. Hola. En primer lugar, agradecerte por la buena exposición que has hecho, me ha encantado. Yo soy médico psiquiatra. Ajá. Y te quería hacer una pregunta sobre una obra muy conocida de Elizabeth Kübler-Ross, La muerte, un amanecer, ¿no? Y querría saber tu opinión sobre esta obra, en la cual, como tú imagino que habrás leído, porque es muy conocida por todo el mundo, pues ella trabajaba con enfermos terminales en Estados Unidos, hizo muchos estudios, y pues se habla de la famosa experiencia del túnel, ¿no? De gente que ha estado a punto de morir, que ha estado clínicamente muerta y que ha vuelto a la vida. Y entonces pues hablan de unas experiencias, digamos, muy extrañas y que coinciden en gran parte de estos pacientes clínicamente muertos que han vuelto a la vida. Entonces, querría saber tu opinión sobre si esto es recomendable aconsejarlo a algunas personas, no a todo el mundo, pero a algunas personas que lo lean. ¿Tú qué opinas de este tema en concreto? ¿Cómo lo ves tú? Esa era la pregunta. Muchas gracias. Tengo una opinión muy personal y te la voy a compartir. Elizabeth Kübler-Ross hizo unos muy buenos trabajos que tú has citado. El mejor para mí es el que se publicó en castellano por la editorial Grijalbo en el año 74, sobre la muerte y los moribundos, donde ella describe un libro reeditado muchas veces y traducido a muchas lenguas sobre la muerte y los moribundos, que ha sido referente durante décadas, ¿no? Ya han pasado décadas, para describir el proceso de adaptación a la pérdida. Ella entonces trabajó, cuando hizo esta investigación en Estados Unidos, solo con enfermos de cáncer, lo cual ya era una limitación, pero fue un gran avance porque describió el proceso de adaptación en las famosas cinco fases, ¿verdad? La negación, el pacto, la rebelión, la depresión y la aceptación. Y se universalizó mucho el conocimiento de sus trabajos y de su descripción. Fue bueno para mí también el libro que escribió después, Preguntas y respuestas sobre la muerte y el morir, a los pocos años. Fue bueno un libro que escribió cuando empezó a trabajar con enfermos de SIDA y con niños de SIDA, el SIDA, la última esperanza, lo tituló. No fue bueno para mí
La muerte, un amanecer, que lo escribió al final de su vida. Murió, no me acuerdo si hace 5 o 10 o 12 años, porque el tiempo pasa, ¿verdad? Para nosotros también. Cuando escribió en el que habla de la mariposa y las transformaciones, yo creo, esta es una interpretación que no la tengo yo solo, que Elizabeth Kubler-Ross, famosa investigadora y que abrió camino en muchas cosas y nos prestó un buen servicio para estudiar el fenómeno del morir, ella utilizaba la palabra moribundos por entonces, no personas al final de la vida ni otras expresiones más propias de hoy. Lo que nos ayudó mucho con sus primeros libros no lo hizo tanto con los últimos. Yo creo que Elizabeth Kubler-Ross ya andaba mal de sus capacidades cognitivas o se rayó. Yo digo así muy popularmente que a mi juicio ya se rayó cuando empezó a decirnos algunas cosas que dice en el libro este de La muerte de un amanecer. No es de mi simpatía y mi interpretación es que ya estaba mayorcita, la mujer, con todo el respeto lo digo, y con toda la admiración a los trabajos que hizo previamente, ¿verdad? En cuanto a la experiencia del túnel, es descrita por numerosos autores, no solo por Kubler-Ross, ¿verdad? Y desde la sociología también, ¿no? Porque es un fenómeno susceptible de ser estudiado. Para mí hay algo que es tautológico, que es A es igual a A. Es decir, si estaba muerto, no volvió. Si volvió, es que no se había ido. Con lo cual, vamos a precisar el lenguaje. Es mi posicionamiento ante este tema, ¿verdad? Si alguien me cuenta que ha hecho una experiencia del túnel, que ha visto un túnel, una experiencia placentera, una luz que era al fondo, ¿verdad? Que yo le creo. En principio no tengo, a no ser que tenga sospecha de que me está engañando, en principio le creo, ¿no? Por lo tanto, creo que esa experiencia es verdadera y se produce en algunas personas como se producen experiencias semejantes en circunstancias diferentes. Cuando uno está borracho, cuando se da un golpe y ve las estrellas, ¿verdad? En fin, quiero decir que hay experiencias alucinatorias de diferente tipo, ¿no? Esa experiencia yo no la sé explicar, creo que es cierta porque la refieren muchas personas, pero creo que no es justo el modo de describirlo. La persona que cuenta eso no ha vuelto, no se había ido. Es un modo metafórico de hablar, ¿verdad? No estaba clínicamente muerta, sino que estaba en unas condiciones semejantes a la muerte clínica, que es la que utilizamos ahora para definir la muerte. La muerte va cambiando de definición según vamos avanzando en la historia, ¿verdad? Hace décadas un muerto era uno que no empañaba el espejo que le acercábamos, ¿no? Después, cuando el electroencefalograma era plano, repetido después de 48 horas, después de 12 y en ausencia de... ¿no? Según la ley va cambiando, ¿eh? La ley que define la muerte va cambiando porque va cambiando. La muerte no es algo que definimos también, que definimos. Por lo tanto, Kubler-Ross, creo que había 3 cosas, me parece, ¿no? Una gran investigadora, sus últimos libros les aprecio mucho menos, creo que más bien son confusos, quizás también fruto del deterioro, no estoy muy seguro, pero creo que sí. La experiencia del túnel es un hecho, no creo que se deba explicar como el regreso del más allá, sino una experiencia de alguien que ha estado cerca de la muerte, no ha llegado, ha experimentado eso y por eso nos lo puede contar, porque no se murió. Porque no se murió. Dice, pero si estaba clínicamente muerta, bueno, eso es una expresión utilizada por algunos para describir una circunstancia que se parece o es aparentemente idéntica a lo que definimos por muerte, pero si hubiera sido muerte no habría vuelto, porque entonces tendríamos que cambiar el concepto de muerte. Por definición la muerte es irreversible. No sé si he conseguido, al menos he explicado lo que pienso, aunque no necesariamente estemos de acuerdo en todo, ¿verdad? No sé si atrás escuchan, habla de la experiencia. ¿Sí? Ok. Sí. Muy bien. Ha sido un testimonio, por lo tanto, lo acogemos. ¿Alguien más? ¿Más preguntas? Sí, hay una más por aquí. Sí, gracias. Qué bien, porque las preguntas ayudan a matizar y a completar, ¿verdad? Hola, buenas tardes. No me preguntes algo Mira, que no sepa. José Carlos, soy enfermera y trabajo en una unidad de hematología aquí en el hospital en Ruiz de Alda.
hay una relación, se acaba estableciendo una relación muy familiar con el paciente y con todo el entorno de la familia, porque una y otra vez vienen a ponerse su tratamiento quimioterápico, en una zona de trasplantes, y vamos viendo casi, no voy a decir cada día, pero muy frecuentemente que van muriendo, ¿no? Y yo siento frustración porque no sé cómo acompañar todo ese dolor que hay ahí, porque son gente pues muy joven, gente con sus hijos, gente, en fin, comenzando la vida. Me estoy acordando ahora mismo de Adrián, un muchacho de 21 años, 23, que murió hace unos días, la novia, porque no se puede mencionar la palabra muerte, ¿no? Es como que todo eso es tabú, y a lo mejor yo me cuestiono siempre mucho, ¿no? Si pues está todo un entorno familiar. Yo me siento, de verdad, me siento muy frustrada, en ese de poder transmitir esa esperanza, de transmitir algo de lo que yo siento que es ese paso, pero hay un entorno muy duro, ¿no? Y es como que todo eso está bloqueado, no se puede hablar de la muerte, ¿no? Y a lo mejor entiendo yo a veces que es lo que más necesitaría la persona que está ahí, es poder hablar de todo eso, ¿no? Pero cómo abordar eso, no sé si hay respuestas para lo que estoy planteando, ¿no? Pero si de alguna manera puedes ayudar, yo te lo agradecería, ¿no? Porque me parece que se puede hacer mucho y que hacemos muy poco, ¿no? Por acompañar todo esto. Muchas gracias. Sí, es un trabajo bien interesante, ¿verdad? En el centro que yo dirijo muere una persona al día, con lo cual las enfermeras, mis compañeras y los profesionales como tú también, así, vete para aquí, si no me oyes, si no, porque si no es una pena, ¿verdad? Desde la otra sala parece que no llega la megafonía, ¿verdad? En el centro en el que yo trabajo también fallece una persona cada día, porque tenemos una unidad de cuidados paliativos con 32 personas de 30 días de esperanza de vida, con lo cual pues mueren 350 al año, más los que mueren en el resto del centro, 1,4 al día. También las enfermeras acompañan cotidianamente y el resto de los profesionales esta situación. Estamos, fíjate, en una unidad no de hematología, sino de cuidados paliativos. Hemos hecho un estudio y también en nuestra unidad existe esta cosa tan latina, mucho menos existe en el mundo anglosajón, llamada conspiración de silencio o pacto de silencio. Ahora algunos autores dicen que no lo deberíamos llamar conspiración de silencio porque parece que hay una intencionalidad, ¿no? El pacto de silencio, o también conocido como conspiración de silencio, es esa situación que se produce cuando todos sabemos lo que está sucediendo y todos jugamos a las mentiras. Entonces te dice el enfermo a ti como enfermera, no le digas nada a mi mujer, que no lo podría soportar, ¿verdad? Y a la puerta te dice su marido, no le digas nada a mí, así, lo he dicho mal, ¿no? Uno te dice, no se lo digas al otro, porque no lo podrían soportar y están jugando a las mentiras. Y es un drama. Es un drama, pero no siempre. Hay conspiraciones de silencio que son adaptativas. En principio yo lo describiría como un drama, porque normalmente, sobre todo cuando el vínculo ha sido muy significativo, los seres queridos nos hemos dicho de todo. Te quiero, te odio, vete a la mierda, no puedo vivir sin ti, contigo pan y cebolla. Nos hemos dicho de todo. Y cuando nos toca decir adiós, o sea, adiós, o sea, adiós del todo, porque es la muerte, estoy insistiendo, nos escondemos y no nos lo decimos. Eso no ayuda, por otro lado, al duelo post-mortem, ¿verdad? El pacto de silencio no ayuda. Impide la elaboración del duelo anticipatorio y por lo tanto se convierte en potenciador de la posibilidad de complejizarse el duelo post-mortem. ¿Qué hacemos con el pacto de silencio? Pues yo creo, si te he entendido bien, estaba en el corazón de tu pregunta, ¿no? Yo creo que hay que mirar a ver en principio si es adaptativo o no. Es decir, hay que reconocer que hay personas que por su edad, por su personalidad, por su proceso de vida, realmente, los protagonistas, que son los que se están muriendo, realmente no quieren hablar explícitamente de la muerte, porque les sale más barato no hablar, porque han sido personas de no hablar las verdades, ¿no? Y las hay de este perfil, ¿no? Y no hablar les ayuda a adaptarse más fácilmente a lo inevitable. Entonces yo diría, si hay indicadores mínimos, aquí no conozco herramientas de detección,
de que el pacto de silencio es adaptativo para el mayor protagonista, que es el propio paciente, excepto en las situaciones que esto pueda tener repercusiones irreversibles sobre terceros, el pacto de silencio ha de ser respetado. Y si no es adaptativo y está siendo un estúpido juego de mentiras, podemos ser buenos pontífices, ahora vuelvo a la excepción que he puesto antes, buenos pontífices, es decir, constructores de puentes entre los que están jugando a las mentiras, ¿no? Y le podemos decir al marido, ¿qué pasa si hablas con tu mujer? Y le dices cómo te sientes, cómo te ves. Y le dices expresiones genéricas como estas. Estás muy malito, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar? A ver si se engancha, se defiende y la defensa le ayuda, o retira la mirada, o te clava la mirada y se le cae una lágrima, y te lo dice todo la lágrima, y es la oportunidad de construir un puente para la comunicación y favorecer el decirse adiós, que es una de las cosas más grandes e importantes que podemos hacer los seres humanos, decirnos adiós después de habernos querido y haber recorrido una parte de nuestra vida compartiéndola incluso en la intimidad, ¿verdad? Hay una excepción, he dicho, es decir, he dicho, hay que respetar el mecanismo, la conspiración de silencio cuando es adaptativa y hacer de puente para disolverlo cuando no es adaptativo, a no ser que cuando es adaptativa haya repercusiones severas sobre terceros. Quiero decir, hay circunstancias en las que la persona que se está muriendo, si no hace algo, lo van a pagar caro los supervivientes. Con lo cual, por mucho que se esté defendiendo con la negación, vamos a fomentar que no lo paguen tan caro. ¿Qué sé yo? Le falta decir un sí ante notario, ¿verdad? Para que no le pese después toda la imposible venta de no sé qué finca. Estoy recordando a mi padre. Mi padre en el lecho de muerte, el día antes, hice venir al notario. Había quedado con él el jueves, murió el lunes. Y le hice venir. Murió el martes, le hice venir el lunes. Y me llamó cruel, pero ¿no te da vergüenza hacerme venir? ¿Cómo está tu padre? Digo, ninguna. Mi padre estaba terminando de vender su famosa y querida tierra de San Vicente. Solo le falta decir que sí para cerrar el ciclo. Además, yo no voy a heredar nada porque he renunciado ya ante notario. Con lo cual, vamos a preguntarle. Y yo le pregunté, y lo último, padre, ha venido el notario cerca de su oído. ¿Quieres decir que sí para terminar la venta de tu querida tierra de San Vicente? Y fue lo último que a mi padre se le escuchó. Sí, delante de dos testigos que exigió el notario no vinculados a la familia, ¿verdad? Yo no sé qué repercusión pudo tener sobre él. Probablemente hizo alguna conciencia, ¿no? Aunque ya no podía expresarse más, de que cerró un ciclo, que para él era importante, para mí no. Para él sí, por eso lo hice, ¿no? También a lo mejor para mis hermanos. Pero ahí pues hay que, si no lo hubiéramos hecho en este caso, el juego de mentiras puede reforzar consecuencias que luego los demás las pagan caras, ¿no? He puesto el ejemplo mío, pero a veces las repercusiones, pues es lo mismo que en el mecanismo de defensa del seropositivo, que no quiere comunicar su seropositividad a su pareja. Por mucho que para él sea adaptativo, pues habrá que romperlo porque tiene repercusiones negativas sobre terceros, aunque él no quiera, ¿no? Si no, pues la defensa por la negación también es humana. No sé si he conseguido explicarme, y daría para más, ¿eh? Daría. Ya que estoy aquí, no puedo hacerte una preguntilla, ¿no? Facilita, Alfonso. La verdad es que la revista esta, que está también ahí fuera, es humanizar, ¿eh? La vida tiene sentido. Y yo pregunto, ¿la muerte tiene sentido? Si para mí la muerte forma parte de la vida y la vida para mí ha encontrado el sentido en Jesucristo, pues la muerte también la puedo vivir con sentido, es decir, con esperanza. De hecho, este año la campaña institucional de Cáritas, las que tenemos a lo largo del año, están centradas en el tema. Para este Jueves Santo, la campaña tiene un título, porque esta la hemos hecho nosotros: La esperanza nace del amor. Y yo creo que desde ahí, ¿no? Desde ahí podemos nosotros aportar algo, o aportarnos algo a nosotros mismos, porque los que acompañamos necesitamos ser acompañados, ¿no? Y nosotros vivimos junto a muchas personas que están muy rotas, no por la muerte física, sino por una muerte anticipada, como puede ser que me he quedado sin trabajo, que no puedo pagar la hipoteca, que no puedo pagar la luz,
y personas que están muy rotas, ¿no? Y que te queda muchas veces muy mal porque no puedes darle aquello que te están pidiendo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que eso, la vida tiene sentido si la ponemos, no sé, si hemos descubierto un amor y si nosotros somos capaces de ser un poco el hombro en el que pueda apoyarse. A mí me ha encantado esa expresión de que sus mocos y sus lágrimas. Y luego también yo personalmente como sacerdote a veces acompaño, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención cuando has dicho, cuando un familiar te dice, o el que propio que se está muriendo o que sabe que tiene cerca la muerte te dice, es que, y tú le dices, y a veces yo le ayudo a que lo niegue, y yo me he dado cuenta de que eso está muy mal hecho. Cuando una persona te insinúa que sabe que la muerte está cercana, o el familiar, el que yo como acompañante pues le diga, hombre, no hay que perder la esperanza, ¿no? Tal. Es verdad que no hay que perder la esperanza, pero el no perder la esperanza no significa que yo niegue la realidad que está ahí y para la que me tengo que preparar, y que no puedo negar, y que mientras no la acepte, desde luego no voy a ser capaz de, ¿no? Y luego, la última cosa, a mí personalmente me ayuda mucho cuando me embarco en esta tarea, es saber que no estoy solo. Me pongo en manos de Dios. Y es curioso. Dios abre muchos caminos. En el que ayuda o el que tiene intención de ayudar, y en la persona que tú te vas a encontrar con ella, porque Dios lo tenemos todo en el corazón. No sé si es pregunta o es... Pero voy a decir algo, si me permites, en un minuto solo. La primera pregunta tuya era, ¿la muerte tiene algún sentido? Hay un teólogo italiano, Turoldo, Véneto, del norte de Italia, que escribió un libro en el que imaginaba una isla donde describe, a modo de novela, una isla donde la muerte no existía. Se inventó, imaginaos que la muerte, como no tiene sentido, pues no existe. La muerte no existe en una isla. Y va describiendo, ¿y qué pasará si no existe la muerte? ¿Qué pasará? Pues que ya no tienes 60 años como tienes, sino... 59, perdona. Sino que... 55, 55, ¿verdad? Sino que ya tienes 5.000, ya tienes 400.000 años. Y describe en una isla donde los habitantes no murieran, seguro que moriría la solidaridad. Porque, Alfonso, si ya llevas 500.000 años vivo y te espera toda la eternidad porque la muerte no existe, ¿qué más me da que te duela la rodilla? Describe Turoldo, el teólogo, dice, con la muerte de la muerte murió la solidaridad y se reunieron los habitantes de la isla para pedir a los dioses que les mandara la hermana muerte como salvación, porque la hermana muerte es la que nos da un sabor último a los instantes de la vida. Esta tarde, si tiene algún sentido, es porque no se repetirá nunca más. Si se pudiera repetir millones de veces, pues ¿qué sentido tiene que estemos aquí esta tarde? Ya lo haremos millones de veces en la eternidad si no nos morimos, ¿no? Con lo cual hay que reconocer que uno de los sentidos de la muerte es que nos dan sabor último y definitivo a cada instante. Quizás sea eso lo que se esconde detrás del texto Mateo 25, 31, 46, el juicio final, que nos parece que es un tribunal al final de los tiempos en el que un juez hará las cuentas y a ver los números, a ver si nos salen rojos o azules, ¿no? Y más bien es un texto es una profecía ética que nos dice, oye, sácale partido a la vida, porque es en cada instante donde tú te juzgas, porque no vuelve. Cada instante tiene un valor último. Ese es el corazón de ese texto. Cada instante tiene un valor último. Creo que es el sentido de la muerte, ¿no? Cada instante tiene un valor último, o un modo de decir el sentido de la muerte, porque la pregunta es muy grande, ¿verdad? Es cierto que la esperanza nace de las experiencias del amor. Sin amor no hay... Además, San Pablo lo dijo muy claro, ¿eh? Hay 3 cosas importantes: creer, esperar y amar. Pero 2 se van a morir. Con la muerte, la fe se murió, no hace falta. Con la muerte, la esperanza se murió, no hay nada que esperar porque ya está todo encontrado. El amor no. El amor es el contenido de todo, ¿no? Y el fundamento de todo, y Dios es amor, dice el evangelista, ¿no? Ponerse en manos de Dios, los creyentes, es una de las características de la esperanza. El teólogo famoso de la esperanza, Moltmann, ¿no? Al describir
estudiando a San Pablo, el describir las características de la esperanza, el coraje, la tenacidad, la paciencia, la perseverancia, la hipomonía griega, ¿verdad? Dice, y por último, el abandono en quien confiamos, ¿no? Y lo mismo que el niño confía en su padre, que decíamos antes, pues el creyente finalmente se abandona. El que se abandona en términos de fe está expresando así una de las características de la esperanza, a la que le vais a dedicar otra charla un día entero, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias. Otra. Bueno. ¿Hacemos la última ya o qué? Personal. Dice Era tocar el tema de la eutanasia. Es muy amplio, lo tocaría, me piden que toque el tema de la eutanasia, lo tocaría con mucho gusto, pero voy a decir muy brevemente, diré lo siguiente. Una de las cosas más importantes sobre la eutanasia es definir el concepto. Y en el pasado hemos distinguido entre activa, pasiva, directa, indirecta, voluntaria, involuntaria, ortotanasia, cacotanasia, voluntaria, indirecta, ¿verdad? Ahora, aquí en Andalucía precisamente, hay un acuerdo se hizo un trabajo hace unos años, un acuerdo de consenso terminológico, en virtud de la cual reservamos la palabra para lo siguiente. Cuando una persona, en situación final de la vida o con una enfermedad irreversible y crónica en situación grave, por razones de compasión, solicita reiteradamente a su profesional sanitario, médicos particularmente, que haga algo por razones de compasión para ayudarle a morir. Entonces, y solo entonces, hablamos de eutanasia. La mayor parte de las situaciones en las que discutimos sobre si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo no es verdadera eutanasia, sino que es limitación del esfuerzo terapéutico, retirada del consentimiento informado, otros conceptos, ¿no? Aceptación de que la muerte suceda, no procurarla. Si la muerte se procura al otro sin que la haya pedido por razones de compasión, después de haber intentado todos los mecanismos posibles para aliviarle el dolor, ¿no? Cuando el dolor u otros síntomas que producen displacer. Cuando los síntomas refractarios, que así se llaman, no se pueden controlar y la persona, por razones de compasión, pide ayuda en esas circunstancias, entonces hablamos de eutanasia. Si tú me matas porque soy feo y viejo y ya no camino, eso es un asesinato, ¿no? Y ojo con eso, la omisión. La opinión. La definición de este grupo andaluz de reflexión me parece que es muy buena. Ha trabajado con la Universidad Pontificia de Comillas, la comparto y la cuento cuando me toca, ¿no? La mayor parte del mundo, cuando se habla de verdadera eutanasia, tal como la he presentado, está en desacuerdo con que eso entre en el marco legal, salvo muy pequeñas excepciones, como sabemos, el estado de Oregón, Holanda y 2 o 3 rinconcitos del mundo donde se ha llegado al consenso de que eso que he definido y no otra cosa lo debe proteger el marco legal y lo argumentan en función del principio de autonomía. Yo soy dueño de decidir en esas circunstancias pedir ayuda. Otra cosa es que me la den o hagan objeción de conciencia, ¿verdad? Pedir ayuda para morir y no tengo que atravesar el final de mi vida sufriendo. El cristianismo, tanto el diccionario de la Real Academia de la Lengua como el catecismo de la Iglesia Católica deberían cambiar la definición. Porque si la leemos tal como está, caben dentro de la definición que yo coja ahora un martillo y te abra la cabeza porque eres un discapacitado. Y cogemos el catecismo y el diccionario y estas conductas también caben dentro del concepto. Quiero decir que se nos han quedado viejos los conceptos. Desde la fe la eutanasia ha sido, desde la tradición católica, que es distinta, ha sido siempre condenada, como también condenada desde el punto de vista ético, ¿no? Como también desde el resto de las religiones, ¿eh? Normalmente en las religiones. Y la ética civil también suele, en su mayoría, ser contraria cuando hablamos de esto, ¿eh? Cuando hablamos de otros conceptos que algunos consideran próximos, como la sedación paliativa o el respeto de la retirada del consentimiento informado, la limitación del esfuerzo terapéutico, cuando hablamos de eso hay menos consenso porque se entra en un bosque conceptual que merece ser aclarado con un poquito más de tiempo, probablemente, ¿no? Pero bueno, vamos, lo que he dicho ya. Pues le damos un aplauso y gracias. Muy bien. Muchas gracias.